superficialmente, porque la semilla que cae por encimita, esa es devorada, pero la semilla que llega a lo profundo de nuestro ser, esa nadie la puede sacar, nadie la puede quitar. Así es que abra sus labios ahí en oración para decirle: Señor, háblame, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Padre, esta noche con una sinceridad en nuestro corazón queremos rogarte que nos ayudes, Señor. Así como aquel ciego Bartimeo gritaba y pedía ayuda, así nosotros hoy pedimos ayuda, Señor, para que tu palabra haga en nosotros el efecto que solo la palabra puede hacer. Nadie más, Señor, puede cambiarnos, transformarnos. Que venga esa palabra revelada, esa palabra que nos transforma, Señor, y que penetra, entra hasta lo más profundo de nuestro ser, haciendo cambios significativos en nosotros, Señor, haciéndonos disfrutar esta vida bendita que tú nos has permitido, Señor, tener. En el nombre de Cristo, este tiempo lo dejamos aquí bajo la administración del Espíritu Santo, y creemos con todo nuestro corazón que este va a ser un tiempo de refrigerio para nuestro ser integral, Señor. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo recibe ese refrigerio de la palabra. Es como ese rocío que cae sobre los montes, así también cae sobre nosotros y nos trae novedad de vida. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero que entremos, hermano, y veamos algunas cositas que seguramente vamos a tener que terminar de explicar el domingo, y tal vez mañana en intercesión también estemos hablando de esto. El libro de Éxodo, capítulo 24. Es un versículo que ya lo hemos analizado en otros mensajes, pero el Señor ponía algunas cosas en mi corazón que quiero que las analicemos, hermano. Tal vez lo colocan aquí. Éxodo 24, 15. Dice ahí, mire, ahí es cuando el pueblo del Señor atravesó el Mar Rojo, entran al desierto, hermano, y pasan algunas cosas, pero el primer contacto que tiene el pueblo con el Señor son en estos capítulos. Desde el capítulo 19, por ahí hay un encuentro así bien marcado entre el Señor y su pueblo. Pero en estos versículos está Moisés. Dice que entonces subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte, hermano. Obviamente ahí estaba Moisés, ¿verdad? O sea que Moisés fue envuelto ahí por la nube. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Dice que la nube lo cubrió por 6 días. 6 días, hermano. Estuvo Moisés ahí ministrado por la nube 6 días. Mire esos datos que nos da ahí la palabra, 6 días. Al 7º día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor. Solo le aclaro ahí, el pueblo está en una parte baja y Moisés está en lo alto. De la parte baja, ellos apreciaban como un fuego consumidor, pero Moisés no, hermano. Moisés estaba disfrutando ese tiempo ahí. Dice que era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Pero ahí hay otros datitos, hermano, que los quiero verlos así. Le pedí a los hermanos que pusieran en una sola presentación. Ahí hay 4 versículos. En ese último versículo, que es el 18, entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, mire, ahí lo mantienen. Por ejemplo, ahí yo marqué en verdecito las veces que se refiere a la nube. También tal vez hubiese hecho un poquito más de referencia en 3 cositas, hermano. Una es subir al monte, que el monte fue cubierto, y la otra es
entrar en la nube. Esa última acción que le menciono de entrar en la nube, eso a mí hermano, me pone a meditar muchas cosas, hermano. ¿Cómo entrar a la nube? Una cosa es que la nube nos cubra y otra cosa es que nosotros entremos a la nube. Por ahí quiero ir poniendo algunas bases de lo que quiero hablarle. Una cosa es, hermano, que nosotros estemos cubiertos por una nube, y la otra es otra cosa muy diferente, hermano, que nosotros entremos a la nube. O sea, ahí hay muchas cosas que decir y hacer, hermano, una notable diferencia en estar cubiertos, estar bajo una cobertura y entrar en la cobertura. Moisés, hay tres acciones que son importantes en esto. Hay que subir, eso me habla de sacrificio, eso me habla de esfuerzo, subir al monte. Luego que estemos en el monte, la nube nos cubra, hermano, eso es algo glorioso, que la nube esté sobre nosotros. ¿Quién puede esperar 6 días, hermano? Mire, allá hay una cita. Moisés recibe una cita del Señor: sube al monte y allí me encontraré contigo. Es una cita. Y en esa cita, hermano, en esa cita tuvo un tiempo de espera de 6 días, hermano. 6 días que estuvo ahí el Señor, Moisés esperando al Señor. Pasó el día 1, el día 2, el día 3, hermano, y no obtuvo una respuesta. Entonces, al 7º día, entonces escucha la voz del Señor, Moisés, otra vez, y le dice: entra en la nube, entra en la nube. Y dice que Moisés entró, hermano, entró en esa nube. Entonces Moisés pudo, hermano, experimentar algunas cosas. Y yo quiero que en el nombre del Señor, hermano, me ayude Él a poder trasladarle estas cosas que el Señor realmente, hermano, nos permite ver. Fíjese que esa acción de entrar en la nube es una acción meramente nuestra, hermano. Es una acción, mire, es como que nosotros entremos a una intimidad con el Señor. Es que nosotros entremos a una comunión con el Señor. Ya hablándolo a nivel de nosotros, es que nosotros, hermano, una cosa es que vengamos a este lugar y aquí la gloria del Señor descienda. Esa es una cosa. Y la otra es que nosotros busquemos al Señor en lo secreto. Eso es entrar en la nube. Es que nosotros tal vez al irnos de acá seguimos sintiendo una necesidad de estar con el Señor, y entonces ya vamos nosotros a buscarle a Él. Eso es entrar en la nube. Eso es, hermano, buscar ese tiempo de conectarnos con el Señor. Quiero dejar bien este punto, hermano, bien, esta parte del mensaje quiero dejarla bien explicadita, lo más que se pueda. Que, hermano, debemos nosotros de saber que no es suficiente que la nube nos cubra. No es suficiente que la nube esté sobre nosotros. No es suficiente. Sí nos bendice, sí nos sustenta. Sí, porque Moisés esperó ahí 6 días, hermano. Quiere decir que ahí Moisés tuvo que ayunar, porque ¿qué iba a comer ahí? Tuvo que ayunar, tuvo que, hermano, que velar. Estuvo en ayuno, en vigilia, 6 días esperando que el Señor le llamara, pero tenía el sustento de la nube. Pero mire que no fue suficiente el sustento de la nube, sino que él tuvo que entrar a la nube. Y interesante, hermano, que dice que cuando él entró a la nube, en el verso 18, dice que subió al monte. Entonces yo le subrayé ahí arriba, dice que en el verso 15 que Moisés subió al monte. Pero ¿cómo es que entonces subió otra vez al monte? ¿Cómo es que está 2 veces subir al monte? Entonces esa segunda vez, hermano, de subir al monte, esa segunda vez que se marca en el verso 18, no es un monte literal, es un monte espiritual, es una dimensión espiritual. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos un acceso, hermano, a una dimensión espiritual? El monte ahí tipifica
hermano, una dimensión espiritual que no tiene nada que ver con lo terrenal. Entonces, como nosotros como hijos de Dios, así como Moisés, hermano, hizo el esfuerzo primero de escalar el monte literal, escalar el monte, luego ahí lo cubrió la nube, pero después él entró en la nube, y una vez que entró en la nube, hermano, él es trasladado a una dimensión espiritual. Eso hay mucho contexto bíblico para explicar lo que Moisés fue llevado, hermano. Moisés fue llevado, así como Pablo fue llevado al tercer cielo. Moisés fue llevado también, hermano, a ver el diseño del templo original, dice en Hebreos. No es un templo hecho por manos de hombres. Entonces lo llevaron a ver ese templo para que luego él viniera y estableciera una réplica del templo original que hay en el cielo, aquí en la tierra. Pero a él lo llevaron. El punto es, hermano, que entró en la nube. Al entrar en la nube, él se mete en otra dimensión. Entonces, como nosotros, hermano, en el nombre del Señor, que podamos entrar a esas dimensiones con el Señor, que podamos entrar en la nube, hermano, que podamos entrar en la nube, eso trae una bendición extraordinaria para nuestras vidas. Que tengamos ese tiempo donde podamos tener esa comunión con el Señor. Fíjese que estaba revisando, a mí me gusta revisar versiones varias, pero hay 3 versiones de ese versículo 18 que me llamaron la atención. Por ejemplo, la versión al día, mire cómo dice, en vez de que entró a la nube, dice que Moisés se internó en la nube y subió al monte. Pero mire esta versión al día, dice se internó, hermano. La Castellan dice que penetró Moisés en el interior de la nube y subió al monte. O sea, es como meterse, hermano, a lo profundo. Es como meterse, hermano, al lugar santísimo. Es como meterse a lo secreto. Es como, hermano, no estar solo en un cristianismo común, sino que vamos a buscar algo más en el Señor. Vamos a buscar de una manera más exquisita al Señor. Vamos a tener un encuentro más, hermano, más íntimo con el Señor. Pero la versión Nueva Traducción Viviente es así, hermano. Nunca la había visto, fíjese. Es así que me dejó un poquito con más de fuerza para poder hablar de esto. Porque esa versión dice que Moisés fue desapareciendo. ¿Qué le parece esa versión? Dice que fue desapareciendo en la nube a medida que subía el monte. Si de casualidad se acuerda usted de algún evento de alguien que desapareció en una nube. ¿Quién? Elías, podría ser. Sí, pero hay alguien que desapareció en una nube. ¿Ah? ¿Cuándo? Por allá está el hermano Néstor. Sí, ahí. Dice que aquellos hombres que estaban en aquel monte, dicen que vieron cómo Jesús se levantó, hermano. Se levantó. Y dice que una nube lo cubrió y no lo vieron más. Las nubes funcionan como un vehículo. Eso lo podemos ver en la Biblia. Las nubes, cuando en el caso de María, ¿se acuerda que María dice que murmuró contra Moisés? ¿En qué bajó el Señor ahí al campamento? En una nube. Dice que él bajó, descendió en una nube. La nube es como un vehículo. Entonces Moisés se metió en una nube que lo transportó a una dimensión espiritual. Entonces nosotros ahora podemos entrar en la nube que nos transporta, hermano, a una dimensión espiritual. ¿Sabe qué? Desaparecemos, claro que no literalmente, pero ¿sabe qué es eso? Desaparecer, ¿sabe qué es, hermano? Como que nos desconectamos de lo terrenal y nos quedamos en una atmósfera meramente espiritual, hermano. Pero eso no lo podemos lograr en un lugar público. Eso no lo podemos lograr en un lugar público. Tiene que haber un lugar secreto donde nosotros entremos en esa dimensión. Por eso es importante que cada cristiano, cada hijo de Dios entendamos esto, hermano. Una cosa es estar cubiertos por la nube y otra cosa es que nosotros entremos en la nube. ¿Sabe qué? Es llegar a esa intimidad con el Señor, hermano. Llegar a ese lugar secreto y decirle: Señor, aquí estoy. Yo solito, Señor, yo solo aquí estoy. Así como estaba Moisés, él solo. Señor,
yo quiero tener una experiencia contigo. Yo quiero, Señor, olvidarme del plano terrestre y poder entrar a un plano celestial, espiritual. Y ahí, hermano, comienzan a suceder cosas. Ahí, hermano, comenzamos a enamorarnos realmente del Señor, hermano. Ahí donde realmente empezamos a experimentar, hermano, las bondades del Señor en la nube. ¿Pero dónde? Dentro de la nube. Entrar en esa nube que nos transporta. Entrar en esa nube, hermano, que nos va a hacer desaparecer. Hablando, hermano, de alguna manera parabólicamente, nos va a hacer desconectarnos de lo terrenal y nos vamos a conectar con lo espiritual. Y en la nube, hermano, la nube es tremendo estudiarlo en la Biblia. Sería algo, hermano, glorioso que podemos ver cada una de las cosas. Fíjese, yo encontré 8 cositas aquí. Si quiere la coloca ahí el hermano. Ahí está. Usted puede chequear esos versículos que están ahí, hermano, y siempre en todos ellos aparece la nube. Y mire, está desde Génesis, Apocalipsis, está la nube. El primer versículo está en Génesis y el último versículo que está ahí está en Apocalipsis. A lo largo de la escritura aparece la nube. La nube es como una representación de la gloria de Dios. La nube es como una representación, hermano, de que Dios está en medio de nosotros. El Señor, interesante que el Señor utilizó la nube, hermano, en muchas cosas. Y mire, por ejemplo, cuando le habló a Noé acerca del pacto que él iba a hacer con la humanidad, de que ya no iba a destruir más la tierra con agua, él le dice: la señal del pacto va a ser que en la nube aparecerá el arco. Y eso lo vemos hasta hoy, hermano. Hasta estos días nosotros vemos que a veces se nubla el cielo y vemos una señal de pacto. Ahí otros la han tragiversado y la han agarrado para otras cosas, pero la verdad que ese arco iris, hermano, es una señal del pacto que el Señor hizo con Noé en aquel tiempo a favor de toda la humanidad. Pero ¿dónde? ¿Quién iba a mostrar eso? La nube. Mire, Israel cuando sale de la tierra de Egipto, hermano, dice que la nube los guiaba. Los guiaba. Ahí lo puede leer en Éxodo 13:21. Era como una guianza. ¿Sabe qué? La nube, hermano, al meternos en la nube, todo lo que quiero llevar, hermano, es ¿qué logramos cuando entramos en la nube? Pues lo primero que yo me encuentro ahí es que en la nube vamos a tener bien claro los pactos que el Señor tiene con nosotros, los pactos de bendición. En la nube los vamos a entender. Cuando nos metemos en la nube, entendemos los pactos que el Señor tiene para nosotros. Cuando nos metemos en la nube, vamos a recibir la guianza para poder llegar a las promesas que el Señor nos ha dado. Hermano, ¿sí cree que Dios nos dio promesas? ¿Sí cree que Dios nos ha dado promesas? Ahora, otra preguntita, hermano, ¿cuántas de esas promesas ya llegamos a ellas? Hay un montonón de preguntas, de promesas que no hemos llegado a ellas. Entonces necesitamos meternos en la nube, porque la nube nos va a llevar a que alcancemos esas promesas. Eso lo puede ver ahí en Éxodo 13, donde dice que Él los guiaba hacia la tierra prometida. Hermano, ahí Moisés pues recibió en los versículos que estuvimos leyendo. ¿Qué recibe Moisés en el monte? Instrucción. Ahí recibe las tablas de la ley. Ahí recibe la ley, que esa es otra cosa, los preceptos. Y ahí recibe, hermano, ¿qué más le puse ahí? Los planos divinos. El diseño del tabernáculo lo recibe en el monte. Hermano, ¿dónde nosotros vamos a recibir, por ejemplo, la instrucción para... Mire, vaya, si lo ponemos porque hoy es un día familiar. Mire, Moisés ahí entre las cosas que recibió es que él recibe los planos, hermano, las medidas del templo, del tabernáculo. Hermano, el Señor fue tan detallista, pero tan detallista con Moisés, que le dio hasta el número de tachuelas, de clavos que iba a utilizar en la construcción. Hasta el número de clavos le dio, hermano. O sea, fue algo exacto. ¿Sabe qué, hermano? Para poder edificar una casa, pero de la forma que Dios quiere que la edifiquemos, es necesario que entremos a la nube. Ahí vamos a recibir la instrucción. Ahí vamos a recibir, hermano, las especificaciones. Elías, ¿se acuerda de Elías? A través de aquel siervo dice, miró al horizonte y vio una nube pequeña, como el tamaño de la mano de un hombre. Pero ahí está la nube otra vez. La nube también, al entrar en la nube, se nos va a revelar la provisión que Dios tiene para nuestras casas, para nuestras vidas.
Hermano, al entrar a la nube, hermano, en la nube está toda nuestra bendición. Hay que entrar a la nube, no nos quedemos fuera. No solo quedemos cubiertos con la nube, entremos a la nube, metámonos con el Señor. Y ese Isaías 4:5 es un versículo hermoso, hermano, que tal vez el domingo hablamos un poquito de este. Dice que sobre cada asamblea, sobre cada iglesia hay una nube. Eso me habla cobertura. Eso está en Isaías 4. Sobre cada congregación, ahí puse entre paréntesis congregación, porque las asambleas es como congregaciones, diferentes iglesias. Hermano, Pedro, Juan y Jacobo también fueron ministrados por la nube. En ese punto 6 nos vamos a quedar. Ahí vamos a desarrollar el mensaje. Jesús, ahí está lo que le decía, mire, Hechos 1:9. Jesús fue trasladado, no en espíritu, no en alma, no solo en cuerpo. Él fue trasladado en cuerpo, alma y espíritu. Eso es arrebatamiento, hermano. Por eso Pablo cuando dice, no sé si en el alma, perdón, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero yo fui llevado al tercer cielo, dice Pablo. Él no pudo identificar si solo fue en el cuerpo o en el espíritu. Pero mire, nuestro Señor Jesucristo, en Hechos 1:9, usted va a encontrar donde Él dice la Biblia que fue levantado, hermano, y dice que una nube lo agarró. Otra versión dice lo tomó y lo llevó al cielo y no lo vieron más. Pero ahí iba Él en cuerpo, alma y espíritu. Eso es una señal del arrebatamiento, porque en Colosenses, en 1 Tesalonicenses 4:17 habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos reunidos con ellos juntamente en las nubes. Arrebatamiento. Entonces la nube, hermano, está desde el principio al fin. Y en el Apocalipsis, ahí en Apocalipsis 10, usted puede ver que Juan mira a un ángel que desciende otra vez, hermano, como un vehículo, la nube, desciende en una nube, ese ángel, y le trae un librito a Juan. Ese es como una revelación. Hermano, en la nube hay revelación. Hermano, en la nube hay revelación. Al entrar en la nube hay revelación. Hay una revelación exquisita que no la podemos, hermano, no la podemos obtener en otro nivel. Mire, no la podemos obtener solo estando cubiertos. Hay que entrar para poder recibir una revelación que realmente, hermano, nos cambie nuestra vida, cambie nuestra manera de ver, cambie nuestra manera de pensar. Entonces la nube es una bendición, hermano. El estar ministrado por la nube es una bendición, pero el entrar en la nube, eso es una mayor bendición. Entonces, qué importante es entrar en la nube. Hermano, leamos lo que dice Lucas. Vamos a ver. Lucas 9:28. Quiero leerle todos estos versículos, se los voy a leer porque al final, hermano, vamos a tomarnos el tiempo. Lucas 9:28. Dice, y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y subió, otra vez, mire, subió al monte a orar. Hermano, voy a hacer una pausa aquí. Es que esto es importante. Esto es importante que ahora lo bajemos a nosotros. ¿Qué es subir al monte? ¿Qué es escalar el monte? ¿Qué es escalar la montaña? Hermano, es buscar esa vida de devoción. Es buscar esos momentos donde nos quedamos solos con el Señor. Es buscar hermano, mire, es que practiquemos, hermano. Fíjese que hoy yo estaba estudiando esto y yo le decía, Señor, pero perdón, hermano, perdón lo que lo voy a decir, tal vez no me lo voy a tomar a mal, pero yo le digo, Señor, qué feo es orar y no sentir nada. Qué aburrido, Señor. Qué aburrido es buscarte y de repente sentir un ambiente tan seco, tan, hermano, tan árido, como que no hay una conexión, hermano. Yo no sé, a mí me ha pasado eso ya en varias ocasiones, que yo quiero buscar al Señor, hermano, y muy, hermano, muy aburrido, hombre. Perdón que sea tan así, tan directo, pero yo le digo al Señor, Señor,
yo no quiero eso. Siempre que yo te busco, yo quiero sentir que tú sales a mi encuentro y que me recibes y que yo paso esos momentos inigualables contigo. Entonces, ¿sabe qué me decía el Señor? Es que, ¿sabe lo que ponía el Señor en mi corazón? Es que todo requiere una práctica, hermano. Así como cuando, hermano, ya tenemos nuestros varios meses de ni siquiera salir a correr un rato, ¿va? Y de repente tenemos un partido de fútbol, ¿cómo amanecemos al siguiente día? Hermano, todos adoloridos. ¿Por qué? Porque no hay práctica, no se practica. Entonces la oración, el tiempo de oración, el tiempo de búsqueda del Señor es como una práctica, hermano. Y entre más nosotros nos metamos con eso, hermano, entonces vamos a ir alcanzando una mayor facilidad de conectarnos con el Señor, una mayor facilidad de entrar a esa nube. A esto quiero, mire, una mayor agilidad, hermano, de entrar en esa nube, de entrar. Pero entonces aquí estaban estos discípulos, estos 3 hombres. Y dice que mientras oraba, en el verso 29, mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Está hablando de Jesús. Y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí, 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, imagínense esta charla que tenían estos hermanos, hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. ¿Qué charlas esas, qué pláticas esas, hermano? Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que decía. Pero el verso 34, hermano, mire, le leí todo para que viéramos de dónde viene esto. Verso 34. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube. Se formó una nube que los cubrió, cubiertos. Tuvieron temor, ¿cuándo? Al entrar a ella. Entonces mire, en este versículo se cumple cabalmente lo de Moisés. 1, subir al monte. 2, ser cubiertos por la nube. Y 3, entrar a la nube. Voy a repetir esto, porque este es el mensaje. Subir al monte, que la nube nos cubra, y entrar en la nube. Entonces dice que estos hombres, aunque tuvieron temor, pero yo lo que quiero remarcar aquí es que dice que tuvieron temor cuando al entrar a la nube, entraron en la nube, así como Moisés entró. Estos también no solo fueron cubiertos por la nube, sino que también entraron en la nube. Y dice el verso 35: y una voz salió de la nube. Mire, la nube nos habla, hermano. En medio de la nube el Señor nos habla. Cuando entramos a la nube, el Señor nos habla. Entonces dice que una voz salió de la nube que decía: este es mi Hijo amado, mi escogido. Dice esta versión: a él oíd. Entonces, entre las cosas que, hermano, nosotros podemos experimentar en la nube, por eso me quedé con este punto, y aquí nos vamos a quedar con este punto. Hermano, entre las cosas que podemos experimentar en la nube es que nos orientan a quién debemos oír. ¿A quién debemos oír? ¿A quién oímos? Creo que así le puse el tema de esta noche. ¿A quién oímos? ¿A quién oímos? Mire esa pregunta, hermano, ¿a quién oímos? En la nube, dentro de la nube, al entrar en la nube, entre las cosas que experimentamos nos van a decir a quién vamos a oír. Eso es interesantísimo, hermano. Esa palabra oír
cuando la buscamos en el diccionario, quiere decir entender, escuchar y obedecer. Me quedo con la última. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a oír? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a oír? Es ¿a quién vamos a obedecer, hermano? Entonces estos 3 discípulos dentro de la nube reciben una instrucción y les dice: este es mi hijo amado, este es mi hijo amado, a él oíd, a él obedecer, a él tienes que oír, a él tienes que abrir tus oídos y obedecer. Entonces, hermano, mire, el Señor dice la Biblia en Hebreos 11:1, perdón, en Hebreos 1:1, creo que está ese versículo, donde dice que el Señor habla de muchas maneras. Dice que ha hablado, por ahí está el versículo, dice que ha hablado muchas veces, de varias maneras, habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Entonces el Señor tiene muchas maneras de hablar. Mire qué cosas. El Señor tiene muchas maneras de hablar. El Señor puede hablar por medio de un mensaje. El Señor puede hablar por medio de una profecía. El Señor puede hablar por medio de una alabanza. Hermano, el Señor puede hablar hasta por gente que no es cristiana, por medio de gente que no es cristiana. Puede hablar el Señor. Vaya, si utilizó una burra para que le hablara a Balaam. Entonces yo le digo, le planteo todo esto porque, hermano, ¿y cómo vamos a saber entonces que el Señor nos está hablando? Si se nos aparece un bolito ahí en la calle, hermano, y de repente nos dice algo, ¿y qué sabemos si no es el Señor que nos está hablando? Entonces hay que entrar al monte para que nuestro oído sea afinado y que nosotros podamos conocer cuál es la voz del Señor. Hay que entrar a la nube para que nuestro oído se grabe la voz del Señor, hermano, y realmente, pero cuando le digo que se grabe la voz del Señor, es que nuestro oído como que reciba una, voy a usar esa palabra, no sé si va a estar bien, pero que nuestro oído sea calibrado, hermano, que nuestro oído sea calibrado para que nosotros podamos tener la certeza cuando el Señor nos está hablando y cuando no es el Señor quien nos está hablando. O sea, en el monte recibimos un tratamiento a nuestro oído, en el monte, en la nube, pero dentro de la nube. No solo estar cubierto por la nube, no, estar dentro de la nube nos permite a nosotros, hermano, alcanzar una exactitud en nuestro oír, que podamos decir realmente, esto es de Dios, pero esto no es de Dios. Esto sí me lo como, esto lo hago a un lado y lo desecho, porque esto sí es de Dios, esto no es de Dios. Pero ¿dónde probamos las cosas? ¿Cómo probamos, hermano? ¿Cómo comemos espiritualmente? Es por medio del oír. Por medio del oír nos alimentamos espiritualmente. Es necesario entonces que entremos a la nube para que nuestro oído sea de alguna manera, hermano, calibrado, para que podamos conocer cuál es la voz de Dios y cuál no es la voz de Dios. Fíjense que la versión, hay un Nuevo Testamento que se llama Peshita. Mire cómo dice esa versión: entonces surgió una voz de la nube. Mire esa versión. Entonces surgió una voz de la nube que decía: este es mi hijo amado, a él, mire cómo dice esta versión, ¿lo tienen ahí? Sí, a él obedezcan. En vez de decir a él oíd, esta versión la traduce ya de una vez, dice a él obedezcan. Entonces la pregunta: ¿a quién oímos? ¿A quién oímos? Hermano, ¿a quién estamos obedeciendo hoy?
¿Qué voces estamos escuchando hoy? Entonces yo quiero llevarlo a algunos ejemplos conocidos, hermano, muy conocidos, pero que desde este punto de vista lo vamos a ver. Porque hay voces que aparentemente son buenas, correctas, pero no, son del Señor. Hay voces que tienen un buen timbre de voz, un buen timbre, hermano, hasta como locutores, hermano, pero no es una voz de Dios. Mire, el primer caso quiero que veamos en Génesis 3:1. Miremos este matrimonio, como es una noche de familia, miremos este matrimonio. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ahí hay una voz, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió, ya se puso a entablar una conversación con alguien que no debería de hablarse, hermano. Desde ahí, mire, ya empezó a hablar, le empezó a contestar, le empezó a corresponder a una entidad que no era una buena entidad. Dice que la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Mire, ella conocía lo que Dios había dicho, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, oiga esto, ha dicho Dios, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Otra vez la voz, la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comas, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, ahí hay una esposa, hermano. Mire, ahí hay una esposa que está prestando sus oídos a una voz de engaño, a una voz de mentira. Por eso, ¿a quién oímos, hermano? ¿A quién le prestamos atención? ¿A quién le abrimos nuestros oídos? Importante esto, hermano, que en la nube nosotros somos instruidos para que podamos identificar la voz de Dios y podamos desechar la voz que no es de Dios, que es una voz de engaño. Entonces aquí está Eva, una esposa, hermano, que está recibiendo un borbandeo en su oído, está siendo, hermano, atacada en su oído, pero ella le empieza a abrir el oído a esta entidad. Ella empieza a entablar una conversación, hermano, con una voz prohibida, con una voz, hermano, de engaño. Empieza a entablar una conversación, y tal fue, hermano, su atención hacia esa conversación que la convenció. Y ella dijo: ciertamente este árbol es muy bueno. Dice que se fue a donde estaba el árbol, hermano, y vio el fruto. Dijo: este fruto es delicioso, se ve muy bien. Hermano, la voz de aquella serpiente, la voz equivocada, la voz errónea, empezó a penetrar, hermano, empezó a penetrar sus oídos, empezó a recibir esa voz, y ya empezó a razonar conforme a lo que estaba recibiendo. Hermano, ¿cómo hay cosas que tenemos que cortarlas de entradita? Hermanos, sobre todo los que miren, nosotros los que ya estamos casados, ¿cómo hay cosas que tenemos que, hermano, erradicarlas de entradita? Si una hermana casada empieza a recibir mensajitos medios cariñosos en su celular, eso tiene que cortarlo así de entradita, hermano. No, si se le empieza a dar larga a eso, a saber en qué puede terminar. Lo más seguro que en un adulterio. Si se le empieza a abrir los oídos a alguien que con malas intenciones está, hermano, contactándonos a nosotros, y nosotros los hombres también, hermano, si empezamos a darle lugar a eso, cuando menos se acuerde ya estamos en un lío, hermano, que ya puede ser evidente. Pero ¿dónde comienza todo? Cuando no cortamos una conversación cuando la tenemos que cortar. Cuando no ponemos el freno cuando lo tenemos que poner, hermano. Y poner las cosas como son, en el tiempo
oportuno. Pero si ya los oídos se empiezan a abrir, así como le pasó a Eva, hermano, entonces esas cosas se van haciendo cada vez más grandes, hasta que se llega a un punto donde ya no son sostenibles. Entonces esta mujer empieza, hermano, a abrir sus oídos a la serpiente, a una voz, hermano, de engaño, y cae. Pero mire qué cosas. La situación sigue, hermano, y ella, ya con su mente extraviada, ya con su mente contaminada, va donde su marido, y ahora el mensaje de la serpiente lo lleva a ella. Mire qué cosas. Ya a Adán no llegó la serpiente a hablarle, pero sí le llegó el mismo mensaje. ¿Cuál era el mensaje entonces? ¿Cuál era el mensaje que le dio Eva a Adán? Ayúdeme. Pues comamos, mira, fíjate que la serpiente me dijo que no pasaba nada, más bien vamos a llegar a otra dimensión. Pero ¿de quién era ese mensaje? Era de Eva, era de la serpiente. Mire, hermano, aprendamos algo. Hay mensajes que, aunque no sea del diablo que los dé, pero siguen siendo del diablo. Hay seducciones que se dan que, aunque los esté haciendo una persona común y normal, y común, corriente, como usted y como yo, pero al final son un mensaje de Satanás. O sea, no esperemos que la serpiente se nos presente y nos dé un mensaje y le vamos a decir que no. No, si puede ser alguien, un vecino, puede ser un compañero de trabajo, puede ser alguien que ya tiene su mente contaminada y quiere contaminar a otro. Entonces viene Eva ya con su mente contaminada, hermano, ya con un mensaje en su corazón que no era del Señor. Ya abrió su corazón, abrió sus oídos, y ese mensaje llegó al corazón. Ahora va donde su marido a convencerlo. Le dice: comamos. Entonces ahora veo que, hermano, Adán también escuchó una voz que no era la voz de Dios. Mire lo que dice el verso 17, Génesis 3:17. Entonces dijo Adán, aquí está dando sentencias el Señor, hermano. Primero sentencia a la serpiente, después sentencia a Eva, ahora le dicta sentencia a Adán y le dice: mira, Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. ¿A quién oímos? Dice: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por causa tuya. Pero el punto ahí, hermano, ¿a quién escuchó Adán? A Eva. ¿Y el mensaje de quién llevaba Eva? El mensaje de la serpiente. Entonces, mire, estos dos, hermano, aunque estaban en el huerto, aunque la gloria de Dios estaba ahí, pero como que, hermano, algo pasó. O se salieron, o dejaron de buscar al Señor, dejaron de buscar intimidad con el Señor, dejaron de conectarse con el Señor, se fueron apartando del Señor. De repente encontró la serpiente una oportunidad para inyectarles su veneno y fueron contaminados los dos. La serpiente contaminó a la mujer y la mujer contaminó al hombre, por no escuchar, hermano, por no saber cuándo es la voz de Dios, o cuál es la voz de Dios y cuál es la voz de engaño. Entonces, hablando con nosotros aquí, hermano, en nuestros hogares, ¿cuántos mensajes o cuántas cosas de maldad se ministran hoy? En los medios de comunicación, en las redes sociales, de boca a boca, hermano, cuántas cosas se ministran que no son del Señor. Y mire esto, hermano, y cuán expuestos estamos nosotros a recibir mensajes, a recibir notificaciones que no son del Señor, y que de repente les podemos estar prestando atención. Entonces le pregunto, hermano,
¿No será necesario que entremos en la nube? ¿No se convierte en una necesidad que ahora más que nunca empecemos a entrar a la nube nosotros? Y empecemos a decir, esta voz sí, esta no. Esta es la voz verdadera, y esta, aunque se parezca, pero es falsa. Aunque esto lo hayan extraído de la palabra, pero ya lo torcieron, ya no es verdad. Ya lo sacaron de la verdad, lo sacaron de contexto y lo quieren vender como una verdad. Pero ¿cómo tener nuestro oído bien afinado, hermano? Mire, estamos viviendo tiempos peligrosos, iglesia. Estamos viviendo tiempos muy delicados ahora en día. Entonces, hermano, tenemos una responsabilidad. Esposos, esposas, hijos, tenemos una responsabilidad. Entremos en la nube para que podamos identificar cuál es la voz de Dios y cuál es la voz de la serpiente. Que podamos identificar cuál es la voz, hermano, de verdad y cuál es la voz de engaño. Entonces Adán y su esposa, hermano, o Eva y su esposo, hermano, fueron dañados. Los sacaron del huerto, hermano, les quitaron esos privilegios hermosos que tenían, y ahí pasaron otras cosas, pero bueno, otro día hablamos de ella. Entonces veamos cómo, hermano, cómo se convierte algo importante en entrar en la nube, para que nuestro oído sea como, hermano, como purificado, como calibrado, para que nuestro oído reciba, hermano, mire, para que nuestro oído se conecte a la frecuencia de la voz de Dios. Así como cuando usted de repente va a un viaje y, hermano, y pone la radio, pero llega un momento donde la frecuencia ya no es la misma y ya se pierde la señal. Usted sabe que nuestro oído debe de conectarse a la frecuencia de Dios, y que cuando ya alguien o otra voz se conecte con otra frecuencia, haya ruido en nosotros, ya no escuchemos bien. Esta voz es extraña, esta voz no es la de Dios. Que podamos tener, pero solo se consigue eso, hermano, entrando al monte. Así como aquellos tres entraron al monte y le dijeron, entrando a la nube, le dijeron, este es mi hijo amado, a él oíd. Fíjense que quiero darle este ejemplo, porque aquí hay un hombre que, mire, la esposa fue tentada y cayó, pero que cuando le quiso trasladar el mensaje a su esposo lo paró. Por el caso que vimos con Adán y Eva. O sea, Eva va donde Adán y le transmite ese mensaje venenoso, y aquel lo recibe. Pero mire este caso, tal vez ponemos Job. Mire este caso. Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer, ahí le puedo decir, entonces Eva le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esta mujer ya había sido contaminada. Esta mujer ya había recibido un mensaje que no era de Dios. Ya sus oídos se habían abierto a algo que no era de Dios, hermano, ya estaba mal. Pero mire un hombre que está bien. Mire un esposo que sí entra a la nube y se conecta y puede identificar qué es de Dios y qué no es de Dios. Entonces yo diría, este hombre salva su casa diciéndole, pero él dijo, como habla cualquier mujer necia has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Entonces aquí aprendamos que si por alguna razón al cónyuge le abrió los oídos a alguien que no tuvo que abrirles, pero que cuando él llegue donde su cónyuge a quererlo contaminar, que el otro esté bien paradito y diga, yo mis oídos sí lo tengo conectados con el Señor. Eso lo paramos ahorita. Eso no es de Dios, eso lo sacamos de nuestras casas. Eso no va a estar aquí en mi casa. ¿Sabes qué? Amada mía o amado mío, esas cosas no vienen de Dios. Definitivamente tenemos que cortar eso. Y con eso
podemos salvar nuestras casas. Qué importante es que, hermano, es que mire, si el uno cae, que el otro esté de pie. Estoy hablando de matrimonios. Adán, los dos se fueron al suelo, los dos. No, Adán no tuvo, hermano, no tuvo esto que tuvo Job. Adán no tuvo esa misma, mire, no tuvo esa misma frecuencia en su oír que tuvo Job. No la tuvo, Adán no la tuvo, pero Job sí la tuvo. Él dijo: no, estás hablando mal, estás hablando como una mujer necia. Mira, ya entró la necedad a tu corazón, ya entró la necedad a tu corazón. ¿Sabes qué? No voy a acceder a esa voz que ahora me habla, porque no es la voz de Dios. Yo voy a mantener mi integridad delante del Señor. Y entonces salvó su casa, hermano. Por eso al final la casa de Job es restaurada. Entonces veamos cómo la Biblia nos deja esto, hermano. Y quiero que pasemos a otro caso muy similar, pero muy similar al de Adán y Eva. Y Dios santo, este relojito no se para, hermano. Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, aquí hay otro matrimonio. Aquí hay otro matrimonio. Pero cierto hombre llamado Ananías, juntamente con Zafira su mujer, vendió una posesión con el conocimiento de su mujer. Sustrajo el precio. Eso es, hermano, agarró una parte ahí de lo que se vendió. Y llevándolo, dice, llevando una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo: Ananías, oiga esto, hermano, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer el precio del campo? Aquí hay otro matrimonio. ¿Y sabe por qué pongo estos dos ejemplos? Porque no se trata de que solo la mujer puede fallar, nosotros los hombres también podemos fallar. Aquí es al revés. Aquí le estoy poniendo ahora el otro punto, el mismo punto, pero viendo desde el otro extremo. En el caso de Adán y Eva, la que fue engañada fue la esposa, pero en este caso, quien fue engañado fue el marido, el esposo. Ya le voy a decir por qué. Ya vamos a leer otras cosas ahí. Pero el punto es que, hermano, mire, de su boca sale un compromiso. De su boca sale un compromiso. Este terreno lo vamos a vender y lo vamos a ofrendar a la iglesia. Pero algún milagro hizo el Señor, hermano. Que aquel terreno que estaba valorado en, qué sé yo, en 1 millón de lempiras, eso es lo que valía en el mercado, eso estaba valorado. Alguien vino y los ofreció 5 millones. Entonces, cuando miraron la cantidad de dinero, demos realmente lo que vale el terreno. Lo demás, quedémoslo para nosotros. Y habían hecho una promesa. Mire, Pedro no es que está, hermano, tanto haciendo énfasis en el dinero, sino ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llegó esa misma voz que le llegó a Eva, ahora le llegó a Ananías? Porque esa misma voz de desobediencia que llegó allá en el huerto, ahora le llega a un matrimonio ejemplar, hermano, aquí en Hechos capítulo 5, ya donde está todo el apogeo de la iglesia. Entonces le llenó su corazón a un esposo. Hermano, vino una voz extraña, vino una voz de desobediencia. Por eso qué importante es, entremos en la nube para saber a quién le vamos a abrir nuestros oídos, hermano, para que le abramos nuestros oídos solo a la voz de Dios y no echemos a perder nuestras familias. Hermano, con abrirle la voz a la serpiente echamos a perder nuestros hogares muchas veces. Y hermano, cuesta, a veces cuesta restaurar un hogar, cuesta más que cuando comenzamos a edificarlo. Restaurar cuesta más, hermano, y eso usted lo puede ver hasta ahí en las edificaciones. A veces reparar algo, hermano, sale más caro que volverlo a hacer. Entonces, pero ¿dónde comienza, hermano? ¿A quién le abrimos nuestros oídos? Hermano, cuando llega alguno de los familiares, incluso vecinos o alguien, y nos empiezan a dar cosas envenenadas, hermano, nosotros debemos de tener el carácter de decir: perdóneme, yo no puedo recibirlo en mi casa para eso, fíjese.
Si nos ganamos un enemigo por eso, pues hermano, ¿y qué vamos a hacer? Lo que estamos haciendo es cuidando nuestro oído. ¿A quién le estamos abriendo el oído? ¿A quién, hermano? ¿A quién le estamos prestando atención? Entonces, este matrimonio también, hermano, ahora de manera diferente, de manera contraria, hermano, viene este esposo, le abre su corazón a Satanás, lo llena, hermano, de codicia, y entonces comete ese error. Hermano, y el problema es que ese se muere, a ese no le dieron nada, a ese no le dieron tiempo de gracia, ahí nomás murió Ananías. Dice el verso 7, verso 7 del capítulo 5 de Hechos, después de un intervalo de 3 horas, o sea, murió Ananías, 3 horas después llegó la señora. 3 horas sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste en tanto el campo? Ella dijo, sí, en tanto. Así como a Adán le dieron la oportunidad de confesar, a estas también le dieron la oportunidad de que dijera, erramos, fallamos, pido perdón, pero no lo hicieron. Este caso es muy a la par del caso de Adán y Eva, hermano. Estos tuvieron la oportunidad de confesar y no confesaron, así como Adán y Eva tuvieron la oportunidad de confesar y no confesaron. Entonces dice, mire lo que dice el verso 9, y Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo? A esta ya no le dijo que Satanás llenó el corazón, a esta ya no le dijo que Satanás había llenado su corazón, sino que se puso de acuerdo, aceptó la propuesta de su esposo, aceptó la propuesta de su esposo. ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí, los pies de los que han sepultado a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti. Híjole, hermano. Mire, lo mismo que pasó en el caso de Eva, solo que ahora quien fue contaminado fue el esposo. Y una vez contaminado fue donde la esposa y le dijo, me dieron tanto por el terreno, no podemos dar todo este dinero, quedémoslo con una parte. Y le mentimos ahí a los apóstoles que solo esto nos pagaron por el dinero, por el terreno, mira. Y ella estuvo de acuerdo. Oyó la voz de Satanás por medio de su esposo. Le abrió sus oídos a una voz, hermano. Por eso me pareció interesante hablar. A él oíd. Estando dentro de la nube, le dijeron a aquellos discípulos, óigame, le voy a dar una instrucción. Él es mi hijo amado. A él oíd. No abramos nuestros oídos a otro mensaje. Hermano, no abramos nuestros oídos a otro estilo de vida, a otras pretensiones. No abramos nuestros oídos a lo que no está en la palabra. Hermano, abramos nuestros oídos a lo que el Señor Jesucristo dice a través de los diferentes medios que Él traslada un mensaje. Entonces, hermano, vemos como aquí otro matrimonio, aquellos por lo menos les dieron vida y solo los sacaron del huerto y los pusieron, hermano, ahí, pero a estos, los dos murieron en el mismo día, en el mismo lugar, hermano, con 3 horas de diferencia. Mire qué cosas. Un mensaje contaminado, una voz de engaño puede destruirnos. Por eso, hermano, otra vez le pregunto, perdónenle que le pregunte, hermano, ¿será necesario entrar en la nube entonces? ¿Será necesario que empecemos, así como decía, a penetrar, hermano, en un tiempo de intimidad con el Señor, a buscar al Señor de manera personal, a entrar en lo secreto de Dios? Hermano, ¿no será que ya es tiempo que dejemos a un lado cualquier otra cosa, menos, hermano, el estar a solas con el Señor y buscarle a Él en lo secreto? Y ahí que nuestro oído sea afinado.
Entonces cuando venga un mensaje de la serpiente, lo vamos a saber identificar de voladita, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro oído está entrenado. Entonces, esposos, esposas, busquemos al Señor. Ya dejémonos de, hermano, de veras, ya dejémonos de comodidad y empecemos a buscar al Señor, para que cuando uno de los dos hermanos medio se desvíe, el otro venga, lo agarre. No, vamos por aquí, mira. Yo veo que ya te estás yendo por otro lado. Vamos por aquí, hermano. Y si más adelante es el otro que se fue por un lado, hermano, ya se fue, que venga la otra y diga, no, mira, vamos por aquí, hermano. Por eso es ayuda idónea. Por eso es que, hermano, nosotros los matrimonios nos complementamos, hermano. Cosas que tiene mi esposa, yo no las tengo. Cosas que yo tengo, no la tiene ella. Entonces somos un complemento. Pero qué lindo es que los dos estemos buscando al Señor de manera individual. Y eso le va a dar seguridad a nuestros hogares. Hermano, el tiempo se me está yendo, pero mire, quiero leerle este pasaje. Hay una esposa que detuvo a su esposo para que no cometiera una cosa que no debería cometer. Mateo 27:19. Mientras Pilato, usted sabe que estaban juzgando a nuestro Señor Jesucristo. Mientras Pilato, dice ahí, hermano, estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado, dice esta versión. Ahí le mandó un WhatsApp, hermano. No te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en sueños. La esposa de Pilato le mandó una notita ahí al tribunal, se la voy a mandar, hermano, al tribunal. Cuidadito, juzgas a este justo. Esa mujer salvó a su esposo. Esa mujer salvó a su esposo de una mala decisión que él estaba por tomar. Por eso cuando dice la Biblia que Pilato se lavó las manos, ¿sabe qué quiere decir eso? Yo no soy responsable de la muerte de este justo. Yo no tengo nada que ver con la muerte de este justo. Pero ¿quién lo advirtió, hermano? Su esposa. Así es que, esposas, ¿cuántas esposas hay aquí? Ahora no, ahora están todas solteras. Esposas, ustedes pueden salvar a su esposo. Y esposos, nosotros podemos salvar a nuestras esposas. Yo diría, así como Job actuó con el mensaje que le dio su esposa, tenemos que actuar nosotros como una defensa, hermano. Nosotros los esposos y las esposas, así como esta mujer de Pilato, mire, no te metas a esos líos, no hagas eso, no hagas ese negocio porque esa gente vos ni sabes quién es. No hagas ese convenio porque vos ahí te estás haciendo hasta en eso hay yugo desigual, hermano. A veces queremos hacer asociaciones con gente que no tiene nada que ver con el Señor. Cuidado. Y entonces ahí las esposas, miren, deben de estar, hermano, que en realidad en nuestros hogares se escuche la voz del Señor, que obedezcamos la voz del Señor. Hermanos de alabanza, subamos mientras le leo un último caso. Solo se lo voy a leer. Segunda de Samuel 13:1. Absalón, hijo de David, tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Aconteció después de esto que Amnón, hijo de David, se enamoró de ella, hermano. Esa era como media hermana de él, porque solo que eran, mire, estos dos, Amnón y Tamar, eran hijos de David, solo que diferente mujer, eran medios hermanos. Entonces, un hermano se enamoró de su media hermana. Desde allí, hermano. Dice que Amnón estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, porque siendo ella virgen le parecía a Amnón difícil hacerle algo. Pero mire esto, hermano. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Dice que Jonadab era un hombre muy astuto. Ahí está la serpiente otra vez, hermano. Jonadab era un hombre muy astuto. Y le preguntó: oh hijo del rey,
Mire qué astucia de ese hombre. Oh hijo del rey, ¿por qué vas enflaqueciendo así de día en día? ¿No me lo contarás a mí? Amnón le respondió: estoy enamorado de Tamar, hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge estar enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, que ella prepare delante de mí una comida, de modo que yo la vea, la coma de su mano. Y ahí pasaron otras cosas. Pero mire ese amigo. Era astuto, dice ese amigo. Y entonces le da un consejo a Amnón. Y mire qué consejito: finge, miente, fíngele a tu papá, miéntele a tu papá. Mire qué consejo, hermano. Entonces ya le hablé a los esposos, ya le hablé a las esposas. Ahora hijos, ¿cuántos hijos de familia hay acá? Aquí mire, tengo como unos cuantos. ¿A quién le abren sus oídos? Hay amigos, entre comillas, que solo malos consejos dan, que solo consejos que traen destrucción nos dan. Lea la historia en 2 Samuel 13. ¿Cómo terminó este hermano? ¿Cómo terminó Amnón? Lo mandaron a matar. Absalón lo mató. Murió. ¿Y por qué murió? Porque le abrió sus oídos. Le abrió sus oídos a la serpiente. Le abrió sus oídos a un astuto, a un amigo supuestamente. A veces tenemos amigos solo de nombre, pero lo que están haciendo, mire, si nosotros le abrimos los oídos a esos amigos, lo que nos llevan a es un camino de muerte. Entonces, como un hijo también tiene que tener la responsabilidad: ¿a quién le abres tus oídos? ¿Qué consejos estás recibiendo? El día que un amigo te diga: engaña a tu papá o engaña a tu mamá, ese día tenés que deshacerte de ese amigo. El día que un amigo nos diga: mira, decile a tu papá que vas para tal lado, pero ya sabes, nos vamos para allá. Desde allí te das cuenta que ese no es un amigo. Entonces, ¿a quién le abrimos nuestros oídos? Hermano, qué importante es que entremos a la nube para que nuestro oído sea afinado. El tiempo me faltó porque quería hablar de otros casos ahí, pero yo creo que el domingo lo vamos a hablar. Póngase de pie, yo le ruego que se ponga de pie. Hermano, ¿sabe cuál es el mensaje? Hermano, no desaprovechemos el entrar a la nube. ¿Sabe que la nube está para todos nosotros? La nube el Señor la puso allá en medio del campamento de Israel. Dice que de día la nube los cubría, de noche la columna de fuego. Pero el pueblo de Israel, aunque fue cubierto por la nube, la gran mayoría de ellos no entró a la nube y no agradaron al Señor. Eso lo puede ver en 1 Corintios 10. Todos estuvieron bajo la nube, todos fueron bautizados en la nube, pero de la gran mayoría no se agradó el Señor. ¿Por qué? Porque no entraron en la nube. Hermano, iglesia amada, entremos a la nube, entremos, no nos quedemos afuera, hermano. Busquemos el tiempo de intimidad con el Señor. Busquemos estar ahí en lo secreto con el Señor. Nos conviene, hermano. Jovencitos, les conviene a ustedes que están solteros todavía, ustedes que todavía están en una etapa de adolescencia, les conviene entrar a la nube. Ahí en su cuarto, ahí en su lugar secreto, ahí doblen sus rodillas y pídanle al Señor: Señor, yo quiero entrar en la nube, yo quiero encontrarme contigo, yo creo que mis oídos, Señor, sean abiertos. Cierren sus ojitos, yo quiero ministrar esto. Que el Señor ministre nuestros oídos. Que el Señor ministre nuestros oídos, hermano. Pidámosle al Señor: Señor, ayúdanos. Esposos, aquí le está predicando un esposo también que necesitamos conectarnos con esa frecuencia que se conectó Moisés.
Necesitamos conectarnos con esa frecuencia en la que se conectaron aquellos tres hombres, Pedro, Juan y Jacobo. Necesitamos conectarnos. Esposas, necesitamos conectarnos. Necesitamos conectarnos, necesitamos subir a ese monte. Hay muchas voces allá afuera que nos pueden confundir. Hay muchas voces allá afuera que nos pueden echar a perder nuestro hogar, nuestra familia. Hay voces allá afuera, jovencitos, que los quieren llevar para otro lado. Hay invitaciones como la que recibió Amnón, o como la que recibió este muchacho Amnón. Hay voces, hay invitaciones como las que recibió Amnón. Nos quieren llevar para otro lado. Pero hoy, esta noche, ¿sabe que esta noche yo quiero entrar a la nube? Yo quiero entrar a la nube. No sé si hay alguien que entre nosotros que no haya conocido al Señor todavía y quiere hacerlo esta noche. ¿Quieren aceptar a Cristo? Ven, que vamos a orar por ti. Si hay alguien más, ahorita vamos a orar por ti. En el nombre de Jesús. Carlos, vení, ayúdame acá. En el nombre de Jesús. Si hay alguien más, hermano, alguien que se quiera reconciliar, alguien que se quiera reconciliar. Ya el reloj nos ha avanzado un poquito, rapidito. Alguien que se quiera reconciliar, alguien que quiera aceptar a Cristo. En el nombre de Jesús. Escuchándote hablar, sin llorar como mí. En el nombre de Jesús. Ahí donde está, levante sus manos. Señor, queremos tener nuestro oído bien afinado. ¿Sabe qué? Siento en mi corazón, sí, hermanos, todos aquellos que de alguna manera el Señor les habló hoy, tal vez quieren decir: Señor, yo quiero entrar en la nube, yo quiero escuchar tu voz. Siento que sí hay personas que quieren venir aquí enfrente, aún de entre nosotros, de entre la iglesia, que quisieran oración, hermano. Yo no quiero dejar pasar esta administración. Hay alguien que quiera decir: Señor, me has hablado esta noche. Jovencitos, que alguien puede decir: Señor, me has hablado. Ya mis oídos estaban siendo llevados hacia otro lugar. Esposos, ya ustedes dijeran: no, yo estaba escuchando otras voces que nada que ver. Vengan. Yo sé que sí, el Señor ha hablado esta noche. Esposas, alguien pudo decir: no, mi voz ya estaba siendo, mis oídos estaban siendo llevados para otro lado. Vengan, vamos a orar en un momentito. Alguien que ya está siendo tentado con voces no autorizadas, voces de engaños, pero ahora en el nombre de Jesús, Señor, nuestros oídos se ponen en tu sintonía. Nuestros oídos se ponen, Señor, en tu frecuencia. Rechazamos toda voz no autorizada. Rechazamos toda voz de la serpiente, toda voz de engaño. Al Señor le decimos no a esa voz, no a esas invitaciones. En el nombre de Jesús, ahí hable con el Señor. Va a ser difícil que oremos por todos, pero ahí, solo que usted que está aquí enfrente, solo con venir aquí enfrente es decir: Señor, yo necesito tu auxilio, Señor, mira, tal vez no es ninguna invitación sexual, tal vez no es una invitación inmoral, tal vez hay alguna voz que te dice: no vales nada, tú no vas a salir adelante. Tal vez una voz que te está diciendo: ¿sabes qué? No vas a salir de esta, jamás vas a prosperar. ¿Sabes qué? Esa voz no es de la voz del Señor. La voz del Señor es otra. La voz del Señor diciéndote: yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar, yo te voy a hacer que sorprendas a aquellos que han hablado mal de ti. Si hay voces aún de esa manera, si hay voces que nos han querido ministrar pobreza, tristeza, dolor, ¿sabes qué? Esta es la noche donde decir: cierro mis oídos a esa voz. Esa no es la voz de Dios. Esa no es la voz de Dios.
Si hay amistades que nos están llevando a otro lado, ¿sabe qué? Hoy le habló el Señor. Si hay amigos que te están diciendo que no vale la pena venir a la iglesia, si hay amigos que te están diciendo que ahorita viene lo mejor de Puerto Cortés y que vamos a disfrutarlo en el carnaval, no hagas caso a esas voces. No abras tus oídos a esas voces. Dile: mis oídos están para el Señor. Aquí está el Señor está ministrando esta noche. Cantemos ese himno que estamos cantando. Ahí, déjese ministrar por el Señor. Sus oídos sean ministrados. En el nombre de Jesús, sus oídos sean ministrados. Que sus oídos estén prestos a la voz de Dios. Que sus oídos tengan un identificador de voz. Y que cuando esa voz de engaño llegue podamos identificarlo inmediatamente. Esta no es la voz de Dios. Oh, aquí está el Señor, aquí está el Señor. Unos minutitos más. Aquí está el Señor ministrando. Tus oídos ahora se sanan. En el nombre de Jesús, toda voz de engaño, toda voz de mentira, ahora, Señor, la desautorizamos. Desautorizamos toda voz de mentira, toda voz de engaño. En el nombre de Cristo, la voz del Señor en tus oídos. A Él oíd, a Él oíd, a Él oíd. Él tiene palabras de amor para ti. Él tiene palabras de esperanza para ti. Él tiene palabras de restauración para ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tus oídos ahora se abren a la voz de Dios. Tus oídos ahora comienzan a escuchar la dulzura de su voz. Ahora tus oídos empiezan a percibir el amor de Dios a través de su palabra, a través de su ministración. En el nombre de Jesús, Dios tiene planes de bien para ti. Dios tiene planes de prosperidad para tu vida. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Toda mentira del enemigo ahora queda al descubierto. No abras más tus oídos a palabras vanas, a palabras negativas, a invitaciones inmorales, a invitaciones que solo nos llevan a la muerte. Ahora tus oídos quedan consagrados para escuchar la voz de Dios, para escuchar la voz de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Oh Señor, qué ministración más hermosa el Señor tiene. De repente hay voces que dicen que no vale la pena vivir. Hay voces que de repente llegan: suicídate. En el nombre de Jesús desenmascaramos toda obra del enemigo. Y ahora mi boca se abre para decir lo que Dios dice. Y Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque se sienta muerto, vivirá. Hay vida en Cristo. Hay esperanza en Cristo. Hay vida en Jesús. Aunque el enemigo dice que no vale la pena vivir, pero yo te digo en Cristo, yo te digo en el nombre del Señor, en Cristo hay vida, y vida en abundancia. En el Señor hay vida y vida en abundancia. En Cristo hay vida y vida en abundancia. Tu vida tiene sentido. Tu vida vale mucho. Tu vida vale la sangre de Cristo. El precio de tu vida es muy alto. El precio de tu vida es muy alto. Tú vales mucho. Tú eres carísimo. Tú vales mucho para el Señor. Aleluya. Y qué bueno que hayas venido esta noche.
porque esta es la noche de tu salvación. Esta es la noche de tu restauración. Esta es la noche que el Señor había apartado para tu vida. Tú eres carísimo, aunque hayas escuchado otra voz, pero ahora desautorizamos toda voz del enemigo. Escucha la voz de Dios diciéndote: tú eres carísimo, tú vales mucho, tú vales la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Queremos entrar en esa nube. Queremos entrar en esa nube. Queremos entrar en esa nube y ahí escuchar a Él oír. En esa nube se nos graba el timbre de voz de nuestro Señor. Esa voz es inconfundible. Una vez que en nuestro oído se graba el timbre de voz de nuestro Señor, esa voz es inconfundible. Jamás va a haber una voz igual como la de Él. Jamás. Ese timbre de voz, ese sonido de voz, lo conseguimos dentro de la nube, en el monte dentro de la nube. Entremos a lo secreto en Dios. Esforcémonos en entrar en intimidad con el Señor. Grabémonos la voz del Señor para que cuando escuchemos otra voz, esa voz sea extraña. Esa voz no es la voz de Dios. En el nombre de Jesús. Ahí ya por último, toque sus oíditos, ponga su mano en sus oíditos. Padre, bendigo tu iglesia, bendigo los matrimonios, bendigo la familia, bendigo los jóvenes, bendigo a todos los que estamos aquí. Hoy nos vamos con nuestro oído afinado. Hoy nos vamos con nuestro oído en la frecuencia de Dios, en esa frecuencia de Dios. Toda voz extraña de ahora en adelante la vamos a identificar. Toda voz extraña de ahora en adelante, Señor, la vamos a poder identificar y automáticamente rechazar. Queremos la voz de Dios. Queremos oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Esa misma habilitación que recibió Pedro, Juan y Jacobo en el monte, ahora la estamos recibiendo en este monte, porque hoy entramos en esa dimensión. Hoy entramos en esa nube. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Le ruego que tome su lugar ahí. Todavía regáleme 3 minutitos. Quiero que venga la familia del hermano Pedro. Venga su amada, sus hijos. Yo sé que Abby a día está con nosotros, pero quisiera que no se siente. Póngase de pie ahí. Le ruego que se ponga de pie. Vamos a orar por esta familia. Abby, ¿dónde está? Michael también, que se venga. Venga. Sí, tú también ya eres parte de la familia. Sí, aunque Abby ya está día con nosotros, pero vamos a orar por toda la familia. Michael también. Mire, Dios nos ha bendecido con esta familia. De veras, Dios nos ha bendecido con esta familia. Yo quiero que le dé una ofrenda de palmas al Señor. De veras, bendecimos esta familia. Es una de las cosechas. Es una de las cosechas de los discipulados. Es una de las cosechas de los discipulados. Me acuerdo cuando solo la hermana Valentina, por ahí está la hermana Valentina, ella solita venía aquí a la iglesia, hermano. Yo creo que vamos a poner a orar a la hermana Valentina por todos, que nos dé esa unción. Sí, hombre. Que nos dé esa unción de traer a todas nuestras familias a la casa del Señor. Mire, aquí hay un fruto de lo que ha hecho nuestra hermana evangelizando, llevando allá al discipulado a su casa. Mire, ahora tiene a los suyos aquí como una familia completa.
Ellos hablaron conmigo y me dijeron: pastor, no ha orado por nosotros por cobertura, imagínense. Entonces me dijeron ellos: yo quiero que usted ore por nosotros por cobertura. Así es que vamos a orar por cobertura. Vamos a orar por cobertura por ellos. Y también tal vez aquí, o vos pasate para allá, mira. Porque ellos hoy se formalizaron con el Señor y se casaron. Gloria a Dios. Así es que de una vez vamos a extender un manto de cobertura y también vamos a orar por este matrimonio. Ahí agarraditos de la mano. Ahí que se miren. ¿Dónde está el anillo? Vamos a ver el anillo. Ahí está. Ahí está. Entonces después vamos a orar por ellos, pero vamos a primero a orar por cobertura. Y mire, no sé si hay alguien más que no haya recibido cobertura y tiene en su corazón que oremos por cobertura. Ahorita podemos hacerlo también. Pueden venir. No sé si hay alguien más que diga: pastor, por mí no ha orado por cobertura. Mire que hay más que no hemos orado por cobertura. Vente acá. Venga. Ahorita vamos a orar. Ahí. Gloria a Dios. Yo creo que me está haciendo falta hacer ese llamado, hermano, porque qué importante es saber. Sabe que una de las cosas de la nube es estar bajo cobertura. Tal vez el domingo le damos un pincelazo a eso, pero una de las bendiciones de la nube es, dice en Isaías, que cada iglesia, cada congregación tiene su nube, cobertura. Entonces nosotros aquí tenemos, aunque no la veamos, pero hay una nube de bendición sobre nosotros. Y entonces cuando nosotros decimos: yo quiero recibir cobertura, ¿sabe qué estamos diciendo? Yo quiero que la nube de esta iglesia me cubra. Yo quiero que la nube de esta iglesia me cubra, que ese manto ministerial me cubra. Eso es lo que se está diciendo cuando pasamos enfrente a recibir cobertura. Aunque vengamos de otro ministerio, hermano, siempre es necesario quitar toda cobertura anterior y poder recibir la nueva cobertura. Amén. Me ayuda a orar, extienda sus manos. Acá vamos a orar por ellos, por todos los hermanos, por cobertura. Padre, en el nombre de Jesús, aquí presentamos cada una de estas vidas. Presentamos esta familia, Señor, aquí, y también a nuestros hermanos aquí los presentamos delante de ti. Y hacemos este acto de, Señor, de fe, de oración, para, en el nombre de Jesús, por la autoridad que ha sido delegada a mí, por medio de mi apóstol, por medio de mi padre espiritual, el apóstol Germán Ponce. Él me ha delegado como pastor en esta iglesia, Señor, y como autoridad de esta iglesia vengo quitando de encima de ellos todo manto anterior, todo manto antiguo. Lo quitamos, lo retiramos. Toda cobertura, Señor, anterior, la retiramos en este momento. Y en el nombre de Jesús, por esa misma autoridad, extiendo este manto de bendición bajo el cual nosotros estamos, bajo el cual nosotros ministramos. Señor, creemos que en este lugar hay una nube que es de esta iglesia. Cubrimos estas vidas con esa nube de gloria, con esa nube de cobertura que está sobre esta casa. Señor, extendemos ese manto de bendición, ese manto de cobertura sobre ellos. Y ahora podemos decir que somos una sola familia, que ellos son parte de esta casa, que ellos son hijos de esta casa, en el nombre de Jesús. Y que ese manto de bendición los ministre totalmente. Su alma, su espíritu, su cuerpo sea ministrado bajo este manto de bendición, el cual tú has puesto en este lugar. En el nombre de Jesús, que haya una sombra placentera, que haya una sombra donde encuentren, Señor, esos pastos verdes, esas aguas deliciosas, esos lugares de descanso, esos lugares de reposo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos ahora por el matrimonio del hermano Michael, la hermana Saraí. En el nombre de Jesús, bendecimos esta unión matrimonial que se ha llevado a cabo hoy, Señor. Les bendecimos. Y ahora, Señor, que han recibido tu palabra, creemos, Señor, que aquí el uno con el otro van a estar siempre unidos y siempre cuidándose. Señor, nuestro hermano Michael cuidando a su amada hermana Saraí, Señor, y ella cuidando a su amado. En el nombre de Jesús, bendecimos esta unión matrimonial
como pastor de ellos, yo los bendigo, Señor, que toda bendición sea sobre sus vidas, que bendigas la obra de sus manos, Señor, y que ellos construyan una casa bajo los lineamientos tuyos, Señor. Que esa bendición tuya no se aparte de su hogar, y que en el nombre de Cristo ahí haya, Señor, una casa fructífera, una casa bendita, un hogar tuyo, sacerdotes tuyos, Señor, en el nombre de Jesús, sacerdotes tuyos a tu servicio. Desde ya bendecimos todo el desarrollo de su hogar, de su familia, Señor, desde ya, aunque todavía no tienen, pero bendecimos a sus hijos, bendecimos a sus generaciones, bendecimos el vientre de nuestra hermana Saraí. Es un vientre bendito, es un vientre fértil, es un vientre de bendición, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Dios me les bendiga. Amados, que el Señor les lleve con bien y bendición. Nos vemos mañana, si el Señor lo permite.